Disculpen ustedes, hermanos, ahí la interrupción, improvisación. Les voy a explicar, para los que no me conocen, yo soy Asael Hernández. He estado aquí en esta iglesia ya antes predicando y me da mucho gusto regresar a compartir la palabra de Dios. Siempre ha sido un gusto poder hacerlo y me da mucho gusto estar de regreso. Como algunos de ustedes saben, estoy cursando una maestría en el Master Seminary aquí en Sun Valley y a estas alturas de mis estudios me han pedido los profesores que predique una serie de 8 sermones. Y como actualmente no estoy pastoreando en alguna congregación, entonces pues me preocupé y, como decía aquel personaje mexicano, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Y le llamé al hermano Hugo para que a ver si la iglesia bíblica de la comunidad podía recibirme, y con mucho gusto me calendarizó para venir a predicar una serie de 8 sermones de aquí a el 9 de junio, que va a ser el final. Vamos a ver si podemos cubrir, tengo planeado cubrir la primera parte del libro de Apocalipsis, que es hasta las cartas a las 7 iglesias. Esas son desde el inicio hasta las cartas a las 7 iglesias. Es la sección que tengo planeado cubrir aquí con ustedes, y espero que sea de bendición mutua tanto para ustedes como para mí. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con un momento de oración? Señor, te agradecemos que nos hayas dado tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Señor, y por eso con confianza venimos, Señor, a escudriñarla, porque sabemos que en ella tú nos das un mensaje para nuestra edificación, para nuestra corrección y para nuestra instrucción de acuerdo a tu plan, al plan que tú tienes para la iglesia. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Abran su Biblia, por favor, ahí en el libro de Apocalipsis. Ustedes saben que el libro de Apocalipsis, que el Nuevo Testamento está dividido por libros, son 27 libros, y solamente uno de los 27 es un libro de profecía, que es el libro de Apocalipsis justamente. El libro de Apocalipsis es el último libro que fue escrito en el Nuevo Testamento, muy cerca del año 100 probablemente. Es decir, el que lo escribió, el apóstol Juan, era un hombre ya muy anciano, era un hombre ya avanzado de edad, un hombre que había caminado con el Señor Jesucristo, uno de los que se les llama del círculo cercano de discípulos que había estado con Jesucristo, y es el que escribió al último este libro de profecía. Ahora, como ustedes van a ver, y lo vamos a ir explicando conforme vamos a ir avanzando, el libro de Apocalipsis fue escrito en un tiempo de mucha persecución. Conforme el tiempo fue pasando, conforme las décadas fueron avanzando, la iglesia de Cristo empezó a ser perseguida de manera brutal. Al inicio los toleraban, al inicio pensaban que simplemente era un grupito de entre los judíos, y como a los judíos los romanos los toleraban, los romanos en cierta manera los cuidaban, los apapachaban. Entonces, los primeros cristianos eran judíos y los romanos pensaron que eran un grupo más de judíos. Pero conforme se fueron distinguiendo, se fueron haciendo diferentes, se empezaron a dar cuenta que no eran simplemente un grupo de judíos más, los romanos empezaron a perseguirlos
particularmente por una cosa, y es porque se negaban a declarar que el emperador era el Señor, el amo. ¿Y a qué nos referimos con esto? Es que la palabra Señor, Kurios, que la traducción literal sería amo, Señor, era un título que solamente se le daba a un dios, fuera pagano, pero en particular los judíos le llamaban Señor, amo a Jehová Dios, a su Dios. Entonces, siendo los primeros cristianos, como he dicho, de origen judío, de origen israelita, ellos únicamente llamaban Señor a Dios, nada más. Pero los emperadores romanos empezaron uno por uno conforme fueron avanzando las décadas, a arrogarse, a reclamar para sí mismos el título de amo, de Señor. Y entonces los cristianos dijeron, no, solamente hay un Señor, solamente hay un amo, solamente hay uno al que nosotros le decimos Señor, y ese es Jesucristo. Entonces el Imperio Romano comenzó a perseguir a los cristianos porque se negaban a decir que había otro Señor, otro amo, porque se atrevían a decir que había uno que era el amo superior y no el César, no el emperador. Entonces, el libro de Apocalipsis fue escrito en esa época, cuando un emperador llamado Domiciano empezó una persecución brutal contra la iglesia, brutal. Y ese es el contexto en el cual el libro de Apocalipsis fue escrito. Voy a leer los versículos del 1 al 8, que es la sección que me propongo cubrir el día de hoy. Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 al 8. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Esta es la palabra de Dios, inspirada, infalible e inerrante. Como ustedes pueden darse cuenta, estos primeros 8 versículos del libro de Apocalipsis están divididas en 3 partes. La primera parte cubre el versículo 1 y 2, que habla de la fuente del libro, el origen del libro, de dónde salió este libro. Cuando hablamos del origen del libro de Apocalipsis, nos estamos refiriendo a la fuente principal, de dónde salió todo lo que leemos en él, cada palabra de lo que leemos en él.
Y los creyentes, los cristianos, afirmamos la inspiración verbal, plenaria y confluyente. Ahora, tal vez usted va a decir, este hermano ya comenzó con unas palabras ahí medias raras, ¿qué querrá decir con eso? No le entiendo nada. Escuche, es la inspiración verbal, plenaria y confluyente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros creemos que cada palabra que está escrita en el libro de Apocalipsis, cada palabra fue verbalmente inspirada por Dios. Por eso es plenaria, porque es cada palabra, verbal, porque abarca cada detalle del libro de Apocalipsis. Y cuando decimos que es confluyente, es porque decimos que Dios es el origen, pero que lo transmitió a través del apóstol Juan. Es decir, Juan, humanamente hablando, es el responsable de haber escrito el libro de Apocalipsis, pero Dios es en últimas cuentas el origen final y total del libro de Apocalipsis. Noten cómo este libro comienza diciendo que lo que en él está escrito es la revelación de Jesucristo. Ahora, esta frase simplemente quiere decir, esta frase aquí que está dicha, está simplemente mostrando o está explicando que el libro de Apocalipsis es una muestra, una demostración de la persona, la obra y los logros de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el tema principal del libro de Apocalipsis es la obra, persona y promesas del Señor Jesucristo. En ese sentido es la revelación de Jesucristo. Es una muestra de quién es Jesucristo. La palabra revelación, Apocalipsis, como está en nuestra Biblia, si usted tiene una Biblia en inglés, se va a dar cuenta que la traducción en inglés es revelation, es decir, está diciendo que Apocalipsis en griego es revelación, y es triste que este libro que se llama Revelación muchas veces sea considerado como oscuro, como enigmático, como que no se sabe qué quiere decir. Pero aquí claramente desde el inicio dice, este libro es una revelación de Jesucristo. Este libro muestra quién es Jesucristo. Si no sabes quién es Jesucristo, este libro lo muestra. Este libro lo revela, lo muestra para ti. Lo que aquí está escrito es una descripción del triunfo definitivo y final de nuestro Señor y Salvador Jesús. Esto podríamos decir que es el tema central de Apocalipsis. Nos recuerda que Jesús murió, que Jesús resucitó, que Jesucristo fue exaltado, que está a la diestra del Padre y que un día regresará. Esa es la revelación de Jesucristo. Ahora, note que esta revelación es un mensaje que Dios le dio a Juan. Usted lo pudo leer allí en el versículo 1. Dios le dio esta revelación a Juan y le dio esta revelación para manifestar a sus siervos. ¿Lo leyó allí? Leyó que dice la palabra siervos. Ahora, la palabra en griego es literalmente significa a sus esclavos. Y esta palabra, especialmente aquí en Norteamérica, es un poquito incómoda, sobre todo por el historial que hay aquí en los Estados Unidos, en donde apenas unas décadas atrás todavía había abuso contra un grupo segregados, generalmente provenientes de África, personas de color, a los que se les abusaba, se les trataba mal. Entonces, la palabra esclavo de repente enciende alarmas en nuestra mente cuando las leemos por esos abusos de los cuales se cometían en décadas pasadas. Sin embargo, esta es la palabra, esta es la manera en que Dios se refiere a sus hijos, a su pueblo. Recuerden que la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo nos libró de la esclavitud al pecado
para hacernos sus esclavos, sus siervos. La palabra doulos significa particularmente o específicamente esclavos. Ahora, esto nos lleva todavía a considerar un poquito más las condiciones en las que se encontraba la iglesia en aquellos días. Juan, más adelante, como veremos en otros sermones posteriores, menciona que estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios, lo cual muy probablemente es una referencia a que estaba desterrado, a que por predicar la palabra de Dios lo habían enviado al destierro en la isla de Patmos. De hecho, la tradición afirma que así era. Algunos de los que se les conoce como los padres de la iglesia, es decir, esos pastores y líderes que siguieron en la época apostólica, confirman que el apóstol Juan había sido enviado a la isla de Patmos como un exiliado por predicar la palabra de Dios. ¿Esto cuándo sucedió? Alrededor del año 100, cuando el emperador Domiciano, el emperador de Roma, comenzó una persecución sangrienta contra la iglesia. De hecho, como dice un comentarista, cuando uno observa el contenido de Apocalipsis, es evidente que el contexto es uno de conflicto entre las demandas de un poder secular totalitario y la fidelidad a la fe cristiana. Dicho de otra manera, el poder de Roma exigía lealtad absoluta. El poder de Roma exigía que los cristianos dijeran, el emperador es Señor. Pero por otro lado, los cristianos estaban bien comprometidos con Jesucristo y se negaron a claudicar, a doblegarse ante esa presión. Así que la persecución contra los cristianos comenzó formalmente cuando estos se negaron a reconocer al emperador como un Dios. Cuando dice aquí en los primeros versículos que esta revelación se dio para manifestar a sus esclavos, aquí hay una referencia a esa relación que había entre un amo y un esclavo. Los judíos, los adoradores a Dios, se consideraban a sí mismos esclavos de Dios. No importaba si tenían mucho dinero o tenían poco dinero, o si eran el sumo sacerdote o era un adorador del pueblo normal, no importaba. Todos los adoradores de Jehová Dios en el Antiguo Testamento se consideraban como esclavos de Dios, de Jehová Dios. Se consideraban como unos esclavos. Y ese mismo concepto es el mismo concepto que en el Nuevo Testamento se usa para los adoradores de Dios, esclavos, sus siervos. Somos nada más que esclavos del Señor. Vea, por ejemplo, lo que dice ahí en Romanos capítulo 6, versículo 17, simplemente para notar que en el Nuevo Testamento este lenguaje era muy usado para referirse a los cristianos. Romanos capítulo 6, versículo 17, dice, pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, es la misma palabra, esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido liberados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Es curioso que en el versículo 17, la misma palabra, doulos, esclavos, ahora en el versículo 18, los traductores por alguna razón ya no la quisieron traducir como esclavos, sino como siervos, pero es la misma palabra. Entonces, simplemente esto para hacer notar que los creyentes somos esclavos, siervos, sumisos, sujetos, completamente dependientes del Señor. Así que ante la persecución brutal del Imperio Romano, Dios le manda a sus esclavos, es decir, a sus adoradores, es decir, a sus siervos, es decir, a los creyentes, un mensaje. Les manda
un mensaje. Para decirles que las cosas se van a poner peor. Para decirles que este mundo es su enemigo, pero que no teman. En esta carta la iglesia debe recordar y debe observar que está llena de un mensaje que les hará recordar quién es Jesucristo, cuál es su obra, cuál es su futuro regreso a esta tierra. Por eso dice allí que es acerca de las cosas que han de suceder pronto. Ahora, muy al estilo de los escritores de aquel tiempo, porque hay algunos comentaristas que no creen que Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan. Dice, no, fue escrito por otro Juan, porque el nombre de Juan era muy popular en aquel entonces, como lo es incluso yo creo que ahora. A lo mejor aquí habrá varios que se llamen Juan como primero por segundo nombre. Bueno, en aquel entonces también era popular. Entonces algunos dicen, tal vez no era Juan el apóstol. Bueno, aquí nosotros creemos que fue Juan el apóstol y muy al estilo de los escritores de aquel entonces, el apóstol Juan se nombra a sí mismo en tercera persona. No dice, la envió por medio de su ángel a mí, sino dice, la envió por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Quién es ese ángel? Dios envió ese mensaje, esa revelación por medio de su ángel a Juan. ¿Quién es ese ángel que usó el Señor? Bueno, no se dice, no hay aquí una especificación, pero lo que sí se nos dice es que fue una especie de cadena, una especie de cadenita que Dios usó para enviar su mensaje de Dios, el ángel, a Juan, para que la revelara a sus esclavos, a sus siervos, a los siervos del Señor. Notemos que esta transmisión de la revelación es una cadena sin pérdida. No es de que Dios tenía un mensaje y luego cuando se le entregó al ángel que llevó ese mensaje, esa revelación, como que se perdió un poquito del mensaje. Y luego como que cuando se la llevó a Juan se perdió un poquito del mensaje. No, es exactamente la misma revelación que llegó hasta las iglesias que la recibieron y que es la misma que nosotros tenemos aquí hoy escrita en la palabra de Dios. Ahora, este Juan, dice allí en estos primeros versículos, era un testigo fiel de Dios. ¿Lo vio? Dice ahí en el versículo 2 que era un testigo o era un personaje que había dado testimonio de la palabra de Dios. En México, el sistema judicial no le da mucho peso a los testigos oculares. Tiene cierto peso su testimonio, pero no es lo más importante. Creo que acá en Estados Unidos el testimonio de testigos oculares tiene mucho más peso. Hay los juicios orales en donde se presentan ciertos testigos y lo que dicen ahí frente al juez o frente al jurado tiene mucho más peso. Bueno, es el peso que tenía en aquel entonces también un testigo ocular. Y Juan dice, ese mensaje que yo recibí de parte de un ángel, porque Dios lo envió, ese mensaje yo lo estoy dando ahora porque yo he sido un testigo fiel. El apóstol Juan, en 1 de Juan capítulo 1, versículo 3, él dice lo que ha sido desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, lo que hemos visto y oído. Ese es el mismo Juan. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Entonces, este Juan no era cualquier vecino por allí que había escuchado por ahí unos rumores acerca de Jesucristo. No,
Este Juan era testigo presencial de la gloria de Jesucristo. Él dice, yo no les estoy contando una fábula, yo no les estoy contando algo que me llegó de segunda mano, les estoy contando algo que tocaron mis manos, algo que vieron mis ojos, cosas, las palabras de vida eterna, yo las escuché con estas orejas. Yo les estoy dando testimonio de lo que vi. Ahora, esa calidad de testigo es la que Juan mismo declara ser, porque dice, dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Es decir, todo lo que vio, todo lo que Dios le reveló en este libro es lo que Juan está comunicando a los lectores. Hermanos, entonces, cuando estamos hablando de que el libro de Apocalipsis es un libro inspirado, plenamente inspirado por Dios, es porque Dios mismo mandó ese mensaje a través de un ángel para que Juan lo registrara y le llegara a los siervos del Señor, a los esclavos del Señor. ¿Por qué? Porque había por ahí otro amo que se quería apoderar de esos siervos, de esos esclavos, porque había por allí un gobierno que quería subyugar a los siervos del Señor, y seguramente entre la iglesia había quien se había sentido tentado a claudicar, a rendirse, a que al ver todos esos peligros y al ver toda esa maquinaria política se sentía tentado a decir, bueno, es que es bien difícil. Y el Señor manda un mensaje para sus esclavos, para recordarles que aunque ahora no podemos ver a nuestro Señor y Salvador Jesucristo con estos ojos, un día Él regresará. El Señor, nuestro amo, un día regresará por sus siervos. Para eso mandó entonces esta carta. Ahora vean las bendiciones que promete el Señor para los que leen y ponen atención a este libro. Esta es la segunda parte en los versículos 3, 4 y la mitad del 5. Allí no solamente en estos versículos que leímos al inicio, no solamente se expresa una palabra de consuelo a los creyentes por medio de un recordatorio de que son esclavos de Jesucristo, sino que de manera específica el Espíritu Santo que dirigió a Juan le lleva a escribir una bienaventuranza. Bienaventurados, dice. ¿A qué le recuerda esto? Bienaventurados. ¿A qué le recuerda eso? A aquel mensaje de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5, que la primera parte comienza con esa misma palabra, bienaventurados. La palabra bienaventurados significa ni más ni menos que felices, completos, plenos, dichosos, abundantes en gozo, bienaventurados, dice el apóstol Juan aquí en esta sección a partir del versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Había un tiempo, en aquel entonces, cuando Apocalipsis fue escrito, en que tener una copia de la palabra de Dios era bien difícil. Usted y yo tenemos nuestra propia copia, y a lo mejor si voy a su casa, usted viene a la mía, nos vamos a dar cuenta que tenemos más de una copia, ¿no? Y que algunas ocasiones hasta andamos buscando que la Biblia sea de nuestro tamaño. Es que esta es del tamaño correcto, pero el color no me convence. Es que el color es bueno, pero la letra está muy chiquita. Y así como que a veces somos hasta chocosos con el tipo de Biblia que tenemos. Bueno, en aquel entonces solamente había un solo escrito. Cuando el apóstol Juan finalmente envió este libro a las iglesias, había una sola copia.
Y entonces se levantaba uno de los líderes y leía la copia. Entonces por eso aquí dice, bienaventurado el que lee. Bienaventurado el que lee, en singular. Era uno el que estaba leyendo para que todos escucharan. Y luego hay otra bienaventuranza, dice allí, para los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas. Ahora, aquí es en donde yo quiero que usted note lo que llamamos la inspiración plenaria, cada palabra. Porque si usted se da cuenta, no dice bienaventurados los que oyen y los que guardan, como si fueran dos personas diferentes. ¿Se dio cuenta? Observe bien. Dice los que oyen y guardan. No hay una diferencia, no hay una bendición para los que solo oyen. Es una bendición para los que oyen y guardan. Para oír no hay bendición. Se tiene que oír y guardar. Muchos son los que oyen. Muchos son los que oyen. A lo mejor hasta usted ha predicado la palabra de Dios a alguno de sus vecinos o a alguno de sus familiares. Muchos son los que oyen, pero pocos son los que guardan. Pocos son los que obedecen. Y la bendición de este libro, del que lee este libro con cuidado, del que pone atención a este libro, es para los que oyen y guardan lo que está escrito en esta profecía. ¿Por qué? Dice, porque el tiempo está cerca. ¿Qué tiempo? El tiempo está cerca. Alguien dice, bueno, si ya es el tiempo de que termine el sermón está cerca, o el tiempo de, no sé, de que mañana vaya a trabajar está cerca. ¿Qué tiempo? ¿A qué tiempo se refiere? Bueno, en los libros proféticos, la palabra tiempo o temporada o una, ¿cómo se les llama a esta? A una estación. Esa palabra en los libros proféticos se refiere al tiempo final, al tiempo en el que el Señor Dios vendrá a restaurar todas las cosas, en que el Señor Jesucristo regresará a juzgar a grandes y pequeños, a vivos y a muertos, en que el Señor Jesucristo vendrá a reinar a esta tierra. El tiempo está cerca. Es el tiempo en el que el Rey Jesús vendrá a gobernar y todos habremos de rendir cuentas ante Él. Por eso el apóstol Juan dice, bienaventurado, feliz, dichoso, pleno, completo es aquel que escucha esta profecía y la pone en práctica, porque el Rey ya viene. Porque el tiempo está cerca. Escuchen, obedezcan, el tiempo está cerca. Esto nos recuerda que hay mucha gente que dice, ¿cómo que está cerca? Si eso se dijo si esto se escribió en el año 100, eso quiere decir que se escribió hace 2000 años o un poquito menos, pero ya tiene mucho, y dice que el tiempo está cerca. Esto nos recuerda lo que dice el apóstol Pedro. ¿Se acuerdan? En 2 de Pedro capítulo 3 dice que hay gente, dice, en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Algunos que crecimos en una iglesia cristiana, seguramente escuchamos a nuestra abuelita, en este caso mi abuela, la mamá de mi papá era creyente, y ella cantaba, el Rey ya viene, y el Rey ya viene, y el Rey ya viene. Y luego mi padre, que creció también bajo la educación cristiana, también cantaba, un día Cristo volverá, al ascender lo prometió.
y están que viene y no viene, dice Pedro. Hay unos burladores que dicen, están que viene y nunca viene. Bueno, sigue diciendo Pedro allí, lo que ignoran es que el Señor es misericordioso y está esperando que el pecador se arrepienta. Él no quiere que el pecador perezca y está dando oportunidad para que el pecador se arrepienta. Jesús también contó una parábola de dos tipos de siervos. Por un lado, los siervos que obedecen las instrucciones del amo durante la ausencia, que hacen las cosas tal y como el amo, aquel esclavo que obedecía al pie de la letra lo que el amo le había dicho. Y otro esclavo que dijo, mi señor tarda, le falta mucho. Y empezó a maltratar a sus consiervos, a otros esclavos como él. Y dice, vendrá el amo, vendrá el Señor en el día que no esperan y castigará a ese siervo malo. Entonces, aunque todas las bienaventuranzas se aplican aquí para todo aquel esclavo de Dios, esclavo de Jesucristo, que obedece las palabras de esta profecía, noten por favor que hay unos destinatarios primarios, porque allí dice en el versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. La tradición dice que luego de la muerte del apóstol Pablo, el apóstol Juan trabajó en esa zona que se le conoce o se le conocía como Asia, que es la actual Turquía. Allí había 7 ciudades grandes donde había 7 iglesias y que Juan trabajó arduamente, predicó arduamente en esa zona, particularmente en una ciudad llamada Éfeso. Pues a ellos dirige su escrito. Y comienza su escrito a la manera en que se comenzaban todas las cartas de aquel entonces. Si usted escribe una carta, ya no se acostumbran tanto las cartas, pero todavía, ahora que me estoy acordando, esta semana en casa nos vimos muy emocionados porque unos amigos nos mandaron una carta. Tenía, no sé, yo creo que unos 10 años que no recibíamos una carta personal. O sea, recibimos muchas cosas en el correo, pero no algo personal, algo que alguien haya escrito a mano. Bueno, todavía se usa. En aquel entonces era obviamente mucho más común y se comenzaba de una manera en particular, con saludos. Ahora, este inicio de la carta, gracia y paz, se convirtió como en un estándar de las cartas entre cristianos. Gracia y paz a vosotros. Aunque en últimas cuentas, el libro de Apocalipsis está dirigido para todos los esclavos de Jesucristo. En primer lugar estuvo dirigido a este grupo de iglesias que estaban bajo la amenaza del imperio. Eran iglesias que se negaban a considerar al emperador como el Señor Supremo y que estaban a punto de ser brutalmente perseguidos, como lo vamos a leer en los próximos sermones. Sin embargo, Dios les dirige esta carta y les dice, para ustedes, gracia y paz. No teman. Mi bendición está con ustedes. Que el mundo ruja, que el imperio romano descargue su furia. Yo estoy con ustedes. Porque al final, esa fue la promesa de Jesucristo cuando ascendió. ¿Se acuerdan lo que dijo? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y se los recuerda a través de esta carta. Les dice Juan a las 7 iglesias, gracia y paz a vosotros. Ahora, no es que Juan esté diciéndolo de parte suya. Vean lo que sigue diciendo. Dice, gracia y paz a vosotros de parte de aquel que es y que era y que ha de venir. ¿Quién es este? Es Dios el Padre. El que es,
Eso nos recuerda la manera en que el Señor Jesucristo se presentó a Moisés en Éxodo 3. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Es la raíz de la palabra Jehová o Yahweh. Es la raíz en hebreo, yo soy el que soy. Entonces, eso nos recuerda que Dios no existe, no existió, no comenzó a existir. Él desde la eternidad y hasta la eternidad, Él es. No hay nada que le pueda mover de su existencia. Esto, hermanos, es lo que se le conoce en la teología como la aceidad de Dios. ¿Había escuchado ese término? Aceidad de Dios. Quiere decir que Dios existe en sí mismo, por sí mismo, para sí mismo, y nada de lo que está alrededor le puede influir de ninguna manera. Déjeme decirle una frase que a algunos los desanima. ¿Está listo para ser desanimado? Dios no nos necesita para existir. Alguien dice, Dios te necesita para predicar. No, señores, no, señoras, no. Dios usó a una burrita para predicarle a un profeta. Así que Dios no necesita a nadie. Dios es en sí mismo. Él es autosuficiente. Así que no debemos pensar que nosotros le echamos la mano a Dios como para que no se sienta desanimado. Le voy a adorar, le voy a alabar. No, sintámonos privilegiados, porque al alabar su nombre, al bendecir su nombre, de su plenitud, Él nos da, nos bendice, y nosotros somos bendecidos cuando le alabamos, porque Él no nos necesita, Él es en plenitud. Al que es, el que era, es decir, Él ya existía desde la eternidad pasada. Por cierto que aquí en griego el apóstol Juan usa una frase bastante complicada que ha llevado a algunos estudiosos a pensar que se equivocó en su gramática, que usó una gramática bastante deficiente. Pero es la única manera, el único recurso en que el apóstol Juan pudo expresar que Dios ya era desde antes. Piense en la eternidad pasada. Piense en la eternidad pasada. ¿Qué se está imaginando? Pues no, nuestra mente no llega a eso. Eternidad pasada está fuera de nuestro pensamiento. Bueno, antes que eso, el Señor ya era, al que es suficiente, pleno, definitivo, al que era desde la eternidad pasada, y luego dice, y que vendrá. Es decir, de una manera súbita, Él intervendrá en la historia de la humanidad. Él va a venir a reinstaurar o a reparar todas las cosas. Él vendrá. Ahora, alguien dice, bueno, ¿pero qué no es Jesucristo el que va a venir? Sí, es Jesucristo. Pero debido a que Jesucristo es Dios y hay una plena identificación y Jesucristo vendrá en nombre de Dios el Padre a restaurar todas las cosas, entonces podemos decir que es Dios mismo el que vendrá. El que es, el que era y el que vendrá. Él es la fuente de la bendición, gracia y paz. Luego, ¿qué sigue diciendo? Dice, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ahora, esto de los 7 espíritus también ha traído alguna controversia. Porque algunos piensan que estos 7 espíritus son 7 espíritus, 7 ángeles de las fuerzas especiales de Dios. Así como en los ejércitos hay las fuerzas especiales, los marinos, etcétera, y para hacer algunas cosas importantes, dicen, aquí se trata de 7 espíritus que son muy importantes, que están delante del trono. Bueno, esto no creemos que sea la forma más adecuada de interpretar, porque si nos damos cuenta,
la fuente de la bendición es Dios el Padre, y luego más adelante dice que es, versículo 5 dice, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel. Entonces está Dios el Padre, está Dios el Hijo, y están esos 7 espíritus. Entonces, los espíritus no son fuente de bendición, ellos son siervos de Dios. Esos 7 espíritus es una manera de llamar al Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, hay algunos pasajes en el Antiguo Testamento que se refieren al Espíritu de Dios como de una manera plural, como 7. Por ejemplo, una posible referencia sería en Isaías 11:2, en donde dice que sobre el Mesías reposaría, escuche esto, el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y Espíritu de temor de Jehová. 7. Esa es una posible referencia a el mismo Espíritu Santo, mencionándolo en 7 características diferentes. Creo que encaja mucho mejor la manera en que describe el profeta Zacarías en el capítulo 4, versículo 2, al Espíritu Santo, cuando dice que el Señor le pregunta al profeta, ¿qué ves? Y el profeta respondió, he mirado y aquí un candelero de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro. La revelación sigue y el Señor más adelante le dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es decir, esa lámpara con 7 brazos, 7 lámparas, ese candelabro con 7 lámparas representaba que el Espíritu Santo estaba allí con el pueblo de Israel. Y luego más adelante el mismo Señor Dios, ahí seguimos en Zacarías capítulo 4 versículo 10, dice, estos son los ojos de Jehová que recorren la tierra. Entonces creemos que cuando dice aquí de los 7 espíritus es una referencia al Espíritu Santo, Dios el Padre, Dios el Espíritu, y luego vea lo que dice versículo 5, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Es decir, Jesucristo, el que vino a esta tierra a mostrar el amor de Dios para con la humanidad. El que dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ese es Jesucristo. Por eso le llama ahí el testigo fiel, el que vino a testificar del amor del Padre. El primogénito de los muertos, en el sentido que es el primero que resucitó y nunca más va a morir. Es decir, había habido otros que habían resucitado, Lázaro, la hija de Jairo, el joven, el hijo de aquella mujer viuda, habían resucitado, pero se habían vuelto a morir. Pero aquí cuando dice el primogénito de los muertos, se está refiriendo a que Jesucristo es el primero de los que resucitaron y nunca más van a morir. El primero. Y luego vendrán otros. ¿Quiénes son esos otros? Nosotros. Un día vamos a morir, pero resucitaremos y estaremos para siempre con el Señor. El testigo fiel, el primogénito de los muertos, y luego note esta frase, el soberano de los reyes de la tierra. Esto es clave, porque les está diciendo Juan a esas 7 iglesias, no teman, no se desanimen, no se doblen ante los poderes de este mundo, porque el que les envía su bendición, el que les envía su gracia, el que les envía su paz, no es otro más que el Dios eterno, el que no necesita de nada ni de nadie, el que es antes de todas las cosas
y va a venir el Espíritu de Dios, aquel Dios que está con el pueblo. Él es el Señor Jesucristo, el soberano de los reyes de la tierra. Él les envía bendición, no teman. Y luego, finalmente viene la doxología del libro. Es decir, en primer lugar dijimos, explica la fuente del libro, Dios. Luego explica la bendición del libro a todos aquellos que leen las palabras de esta profecía y las ponen en práctica. Y finalmente, la doxología del libro. ¿A qué nos referimos con la doxología del libro? Nos referimos a la palabra doxología. Significa gloria, dar alabanza. Una doxología es generalmente una canción o un poema o una expresión hermosa para darle gloria a Dios. Y así comienza el apóstol Juan esta última sección, donde dice en el versículo 5, la última parte, dice: al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Es una descripción de Jesucristo. Nos ama y nos libró. Nos ama continuamente y nos libró. ¿Cuándo nos libró? En la cruz, porque dice allí que lo hizo con su sangre. Ahí en el versículo 5, nos ama, nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Es decir, fue en la cruz del Calvario en donde nos libró de la condenación eterna. Esta es la única vez en que la palabra liberar se usa para referirse a la liberación del pecado. En otras partes del Nuevo Testamento esa palabra se usa para hablar de la liberación física, pero aquí se usa para hablar de la liberación espiritual. Él nos ama, nos libró y nos transformó en un reino y sacerdotes. Esto es un reflejo del plan que Dios siempre tuvo para su pueblo. El Señor nos encontró sumergidos en el pecado, nos encontró sumergidos en la maldad, esclavos de nuestros pecados, esclavos de nuestros malos deseos, esclavos de la ira, del rencor, esclavos de la suciedad. No solamente nos encontró en el lodo cenagoso, sino que nos encontró cuando amábamos nuestro pecado. Y dice, Él nos libró de eso, de la esclavitud, y nos hizo reyes y sacerdotes. Nos hizo adoradores del Señor. Ahora en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro ser, brota un cántico nuevo. Ya no es aquel viejo cántico de ¡ay, cuánto sufro! O ¡ay, quisiera venganza! O ¡ay, me la van a pagar! O todo centrado en uno mismo. No es ese viejo cántico de pecado, sino que hay un canto nuevo en mi ser. Hay un canto nuevo. Somos adoradores, dice, nos hizo reyes y sacerdotes, es decir, esas personas que día y noche servían y adoraban al Señor. El Señor siempre quiso rescatar a este pueblo, a este reino, para que le sirvieran en santidad. Por eso es que Juan dice, a Él sea la gloria y el dominio. Al recordar de dónde nos ha sacado el Señor, dice que a Él sea la gloria, a Él sea el dominio. Nada hicimos nosotros. Nosotros lo único que hicimos fue pecar. A Él sea el dominio. Él merece toda la gloria. Y termina diciendo, versículo 7, Él viene con las nubes y todo ojo le verá. De hecho, el texto griego dice, he aquí,
O miren, es lo que significa la palabra he aquí. Miren, Él viene con las nubes. Se refiere a Jesucristo. Y las nubes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es una referencia a la gloria de Dios. Eso es lo que sucedió, ¿se acuerdan? En la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Dice que estaba el Señor, subió con Pedro, Jacobo y Juan, justamente, estaban en aquel monte y de repente una nube los envolvió. Y entonces empezaron a ver la gloria de Jesucristo. La nube en general es una referencia a la gloria de Dios. Y está diciendo, ahí viene con las nubes, es decir, viene en gloria, viene en todo su poder y majestad. Mírenlo, he aquí, Él viene con las nubes y todo ojo lo verá, aún los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. En su primera venida, nadie lo vio. La pobre María, allí va con un embarazo de 8 o 9 meses, tuvo que viajar del norte, de Nazaret, a Belén, y allí se le cumplieron los días de su alumbramiento. Y le nació su primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Nadie lo vio. Pero en su segunda venida, todo ojo le verá, dice aquí el apóstol Juan. Ahí viene con las nubes, en su gloria, todo ojo lo verá, aún los que lo traspasaron. ¿Quién lo traspasó? Los romanos, los judíos lo entregaron, aún esos pueblos lo verán. Y luego dice allí, y harán lamentación por él, todas las tribus de la tierra harán lamentación. A esto se refiere, creo yo, que se refiere a que de toda tribu, de toda nación, de toda lengua, habrá gente que reconozca o que está esperando y lamentarán la manera y el maltrato en que se trató a Jesucristo en su primera venida. Harán lamentación por Él. Y luego el apóstol dice, sí, amén. Es decir, esto es cierto, esto es verídico. Esto va a pasar, es mejor que confiemos en esto. Y luego la palabra del Señor Dios que dice, yo soy el alfa y el omega, versículo 8. El que es, y que era, y que ha de venir. Por cierto, la primera vez que se mencionó esto, me olvidé mencionarles que esta palabra que ha de venir se puede traducir el que está viniendo, el que está en el proceso de venir, el que ha de venir. El Todopoderoso. Ante un mundo de pecado, de tentaciones, que tratan de desviar nuestra mirada de lo principal, que tratan de desviar ante tantos señores, que tratan de hacer que el cristiano se doblegue y quede atrapado, quede encantado en esas redes de otros señores y otros dioses, por así llamarlos. El Señor manda este mensaje a través de su ángel con Juan para que lo entregue a los esclavos y les diga, yo vengo. Con ustedes no está ahí cualquier fuerza media abstracta. Con ustedes está el que es, el que era y el que ha de venir. Con ustedes está el alfa y la omega, el que es, que era, que ha de venir, el todopoderoso. Gracia y paz. Y enseguida, entonces, viene una descripción de la gloria del Señor que veremos la próxima ocasión, si Dios quiere. A manera de conclusión, quisiera simplemente que meditáramos en que Dios se ha revelado en este libro. ¿Por qué? Porque Él quiere que sepamos lo que viene. Él no quiere que
que vayamos a ciegas. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a terminar la historia de este mundo? Como les dije, a veces el libro de Apocalipsis se considera muy enigmático. No sabemos qué significa. ¿Quién sabe qué significa? No. Es claro. Como dicen de aquel hombre, que trabajaba como conserje, como custodian ahí en una iglesia. Y ahí había 2 estudiantes de seminario que estaban haciendo exégesis sobre el libro de Apocalipsis y que debatían qué significa esto y qué significa aquello. Y un día se encuentran a este conserje, a este custodian ahí leyendo su Biblia. ¿Y qué lee usted?, le preguntan. El libro de Apocalipsis. Y en tono burlón le decía, ¿a poco le entiende? Dice, sí le entiendo. Y ahí se codean uno al otro. ¿Y de qué trata? De que al final Jesucristo regresa y es el ganador. Punto. No hay más. Lo que el Señor quiere revelar aquí a su pueblo es de que no importan las tribulaciones, el Señor al final regresará por su pueblo y nos hará victoriosos junto con Él. Entonces, meditemos en que el Señor se ha revelado en este libro para que seamos confortados. Número 2, quiero que meditemos en que Jesucristo es central en todo el plan de Dios. Él es el testigo fiel. Él es el que en su vida, en su muerte, en su resurrección, nos mostró a Dios. Él es el centro del plan de Dios. Fue su sangre la que nos transformó. Fue su sangre la que nos compró. Fue a través de su muerte que fuimos transformados de viles pecadores a reyes y sacerdotes. Jesucristo es suficiente. Y número 3, el que está con nosotros es el Todopoderoso. Generalmente a los cristianos se les asocia con deficiencia de poder, deficiencia de economía. Y el apóstol Pablo mismo dijo, entre ustedes no hay muchos sabios ni muchos poderosos, pero el que viene y el que está con nosotros es el alfa y el omega, el principio y el fin, el Todopoderoso. Oremos al Señor. Señor, te agradecemos por tu palabra. Quiero suplicarte, Señor, que la uses para instrucción de tu pueblo y para fortalecer a mis hermanos que están siendo tentados a sucumbir ante el pecado, ante la maldad, o incluso ante poderes de este mundo, el gobierno, o las tendencias pecaminosas que se tratan de imponer sobre tu pueblo. Y que nos acordemos, Señor, que es bienaventurado aquel que pone atención a este libro y la pone en práctica. Que seamos oidores que ponen en práctica, Señor, confiando en que tú estás con nosotros y en que tú estás llevando a cabo tu plan perfecto en este mundo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Y a la venida, hermanos, vamos a tener un último canto para estar despedidos.